de ayer. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Bienvenido. Hola Patricia, buenos días Ricardo. Igualmente para mí es un placer con ustedes conversar. Jorge, cuando has estado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, recordamos, por ejemplo, el caso del niño costero, cuando eras ministro de Defensa, extrañamos esa suerte como de puño que se hizo con todo el país, incluido el Congreso de la República, en el que todo el mundo trabajó mirando en el mismo sentido ante una crisis realmente grave. Esta es peor y, sin embargo, no logramos encontrar que haya un mínimo de consenso sobre cómo debe abordarse la situación. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Esa es nuestra clase política. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, hay que persistir en el esfuerzo por cohesionar y por unir a la gente. Me parece que es lo fundamental. Tú recuerdas el fenómeno del niño costero y yo he señalado en varias oportunidades que lo que hubo allí es un gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia, cohesionando alrededor de una instancia visible para la sociedad que era el COEN, a donde no solamente la prensa podía asistir a cualquier hora del día para recabar información, sino también la sociedad que estaba en la crisis podía imaginar en su cabeza que había un espacio en el cual sus autoridades, todos los ministerios, todos los organismos técnicos y la propia empresa privada, la sociedad civil, las universidades, estaban trabajando para atenderlo. Recuerdo además, Jorge, para no dejar de lado, que a pesar de las discrepancias, muchos congresistas pusieron de su parte para ir a sus regiones, para ver qué pasaba, para apoyar también lo que se estaba haciendo. Algunas veces a mí me han criticado por algunas fotos con algunos congresistas, porque pues eran gentes que políticamente han tenido tal o cual comportamiento. Pero en el momento del niño costero, esas personas a nosotros, al gobierno y a mí que me tocaba coordinar la acción de respuesta, nos ayudaron a salvar vidas. Así es. Y estuvieron todos presentes tratando de poner su esfuerzo para colaborar en esa situación. Creo que en esta circunstancia, que aún es más difícil, como dices tú muy bien, ha faltado esta cohesión, esta unión para enfrentar todos juntos esta situación que es mucho más dramática y que reclama mucho más disciplina y mucho más cohesión por parte de nosotros, los peruanos y las peruanas. Entonces, aquí yo creo que hay que persistir en la unión. Hemos tenido una situación en el Congreso el día de ayer, anteayer, en el cual se ha negado la confianza a un gabinete. Creo que no hay que dramatizar. Ha ocurrido. El Congreso, dentro de sus facultades, tiene la posibilidad de decir no le doy la confianza, y me parece que el presidente ha leído bien la situación y ha dicho, bueno, voy a colocar un nuevo gabinete, seguramente también un reajuste de la política general del gobierno propuesta ante el Congreso, para resolver lo más rápidamente posible esta situación y poder cohesionar a la sociedad peruana, a los políticos, al Estado, para poder enfrentar una situación de la pandemia que no cede. Las cifras que nos dan todos los días en las últimas 2 semanas no son buenas. Sí. Hay mucha gente que está colocada entre la vida y la muerte, entonces necesitamos hacer un esfuerzo para reajustar lo que tengamos que reajustar en materia de estrategia de salud pública y al mismo tiempo generar ofertas de empleo en el muy corto plazo. Está muy bien los proyectos de larga maduración, 2, 3, 4 años, pero necesitamos un programa inmediato de empleo que le permita tener también a la gente salario en el bolsillo y pan en la mesa. Entonces, ¿qué cambios se deberían efectuar? Ha señalado políticas, cambios ministeriales. ¿Te anima, Jorge, a señalar? Bueno, el ministro de Trabajo entonces ya no estaría más. La permanencia de la ministra de Economía, ¿qué otras cosas? Yo no entraría, digamos, a una cosa que es básicamente potestad del presidente evaluar cuáles son los cambios. Pero sí creo que siempre he pensado, Ricardo, que primero son las políticas y luego son las personas. Si yo diseño una política determinada, yo voy a tomar a las personas adecuadas para desarrollar esa política. Mi impresión, desde que yo escuché a Pedro Cateriano hablar el 15 de julio, cuando fue nombrado primer ministro, es que él estaba con una gran convicción alrededor del tema de la reactivación económica. Pero lo que nos dijeron los 15 días siguientes es que la pandemia estaba ahí, que no cedía, que sigue estando allí. Y por tanto, creo que había que colocar el énfasis en un plan de reajuste inmediato de nuestro esquema de salud pública para poder enfrentar esa situación. Me parece que el gobierno, el presidente, tiene que dar señales claras de que su preocupación en este momento es el control de la pandemia, porque, entre otras cosas, no va a haber reactivación económica, ni siquiera en las ramas que tienen demanda externa,
si no tenemos la pandemia controlada. Controlar la pandemia es el primer paso para la reactivación económica. Y tal vez... Creo... Sí, Jorge, por favor, continúa. Y creo que hay experiencias, Patricia, que nos dicen qué es lo que hay que hacer. Ya no voy a acudir a la experiencia de Uruguay o de Costa Rica, donde la posta médica ha cumplido un rol central. Voy a señalar dos ejemplos, el Agustino y San Martín de Porras. Allí han habido postas médicas que fueron en un momento determinado de la estrategia anterior desactivadas. Allí han habido postas médicas que han tenido una gran cantidad de enfermos COVID, que los han tratado en el primer momento de la enfermedad y que les han resuelto el problema sin necesidad de acudir a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Creo que aquí hay una tarea muy importante. Además, por supuesto, de la otra que tú acabas de mencionar, que con autoridades o sin autoridades tenemos que hacerlo. Mascarilla, distancia social, lavado de manos, que es una obligación y una responsabilidad de todos. Pero me parece que hay ajustes en la política de salud pública que son importantes y que podrían tener efectos muy fuertes, porque de hecho ya lo hemos hecho. Aprendamos de lo que hemos hecho bien. Que tal vez estuvieron manifestados en la presencia de Pilar Macetti en algunas medidas que ya se estaban anunciando, pero claro, no se hicieron lo suficientemente expresas, ¿no? Sí, la reactivación de estos primeros centros de atención, las postas médicas. Pero Jorge, te vamos a pedir por favor que nos esperes un momentito, hacemos una pausa, regresamos contigo. ¿Cómo no? 19 minutos, continuamos nosotros aquí en la rotativa del aire de RPP, La Voz del Perú. Conversamos con Jorge Nieto, exministro, revisando la situación actual, que no es de las mejores. ¿Crees tú, Jorge, que este Congreso esté en disposición, no sabemos a quién va a nombrar Martín Vizcarra, de rectificar lo que parece haber sido un error, aunque era su potestad, negarle la confianza, si es que, por ejemplo, se mantiene a Martín Benavides como ministro de Educación, que parece era la piedra de toque para lograr la confianza, como se ha dicho, aunque no sabemos si eso es cierto totalmente? Yo creo que hay, digamos, un contexto que tiene elementos adicionales. No dudo que haya habido ese condicionamiento. Me extraña que haya ocurrido a través de la voz del presidente del Congreso, porque no es su función. Él es una autoridad, digamos, ecuménica en relación al Congreso. Si lo hubiera planteado algún jefe de bancada, o si el propio presidente del Congreso hubiera actuado en funciones de jefe de bancada, que no es esa su función en este momento, yo hasta lo vería parte del juego político. Oye, ese ministro no me gusta, cámbiamelo, parte. Estaré en desacuerdo con el propósito, con la motivación detrás, porque creo que los peruanos no debemos ceder en absoluto, en ningún sentido, en materia de calidad educativa, porque ahí estamos poniendo en juego el futuro del país. La economía del conocimiento se despliega en el mundo y nuestros jóvenes, nuestras chicas, necesitan tener una educación de calidad para poder competir en el mundo en el que está formándose hoy día una nueva economía. Por tanto, si nosotros cedemos en calidad educativa... Sí. Tú has dicho que lo que importa son las políticas y luego las personas, pero es necesario poner al frente del gabinete a una persona en este año complicado que lidere, que genere confianza y que también logre consensos. Y lo que pasa es que nos estamos quedando sin figuras que puedan cumplir esos requisitos. Yo creo que si hay un buen diseño de políticas, si se pone el acento en lo que hay que poner el acento, que es la pandemia, y al mismo tiempo un plan inmediato de empleo, que me parece que es lo fundamental, porque en este momento las dos cosas están presionando a la gente, una más urgente que la otra, pero ambas cosas están en la presión que la población tiene sobre su vida. Yo creo que si eso se resuelve, lo otro se va a resolver. Hay intereses subalternos que buscan mellar todo el esfuerzo que ha hecho el Estado, la SUNEDU y el Ministerio de Educación para renovar y para mantener y elevar la calidad de la educación pública y de la educación privada, sin duda, pero actúan en el contexto en el cual ciertas políticas les permiten el flanco para actuar. Si tú cierras esas políticas, si tú cierras esos flancos, si tú colocas políticas acertadas que estén recogiendo la demanda de la mayoría de la población, ¿qué va a ocurrir? Que van a tener que hacer evidente lo que ahora no ha sido evidente. Y al hacerse evidente se aíslan, porque tampoco puede ser pura arbitrariedad la vida pública. Por eso es tan importante una definición adecuada, una lectura adecuada del momento, de lo que está pasando hoy día, de lo que son las demandas de la sociedad. Si hacemos eso, Ricardo, si eso se hace, encontraremos las rutas del consenso, porque tampoco pueden estar
de puro capricho, negando y negando y negando. Así es. Claro. Yo creo que ahí el esfuerzo del consenso es un esfuerzo que tienen que cumplir todos. Si bien, Jorge, señalas que no es un tema de personas, sino de políticas, o mejor dicho, primero van las políticas y después las personas, muchas veces las personas ayudan a diseñar políticas ahí donde se ha visto que la cosa va un poco a la deriva, y hay que reconocerlo que desde que comenzó la pandemia hay ciertas líneas que no están claras de por dónde va el gobierno. ¿No os convendría ampliar un poco? Vizcarra suele rodearse de gente muy cercana a él. Cateriano fue una excepción. Podría incurrir en su espacio de confort y otra vez rodearse de su círculo más íntimo. ¿No es momento de generar un gabinete que no responda a este gobierno, sino que responda a la urgencia del Perú, llamar a los mejores, a la gente que ha tenido buenos desempeños ministeriales? Pienso incluso en ti, en personas que hicieron una labor casi intachable en cualquier gobierno. Necesitamos una suerte de compromiso con el Perú. Es solo un año, ¿no? Y no es momento, más allá de que nos caiga bien o mal el ministro de Trabajo, pero no es momento para que la gente se sienta a aprender cómo es el aparato público en una situación como esta. Bueno, ese fue uno de los errores del gabinete de Pedro Cateriano, ¿no? Se fracó en una discusión inicial Ridículo. sobre una persona que seguramente tiene calidades, pero no estaba en las condiciones de desempeñar bien un cargo de esa magnitud en esta circunstancia. Así es. Yo coincido completamente con lo que tú dices. Es necesario poner, como dice el eslogan del gobierno, el Perú primero. Ajá. Y por tanto, sería muy bueno que se pudiera diseñar una política de Estado y que el presidente convocara, como tú dices muy bien, a los mejores que tenemos, hombres y mujeres que puedan hacerse cargo de la situación con pertinencia y con responsabilidad y con respeto de todos. Me parece que eso es lo fundamental. Yo creo que sería muy bueno que así sea, y ojalá que la reflexión y el contrapiés que se ha tenido en el Congreso pues lleve a una reflexión mucho más consistente que nos permita encontrar una ruta de salida. Lo que no podemos permitir, Patricia, Ricardo, lo que no podemos permitir es que esta situación se convierta en un sálvese quien pueda. Así es. Necesitamos salir de esta situación juntos, cohesionados, para decirlo como lo decía en el verano del 2017, como una sola fuerza. Exactamente. Necesitamos hacerlo, y por tanto ojalá que ese razonamiento encuentre ruta para poder realizarse. Así es, este no es un compromiso con el gobierno, es un compromiso con el Perú, ¿no es cierto? Y se necesita, yo sé que hay gente que sale a veces como medio harta de la función pública porque es dura, pero un añito de su vida, un añito, necesitamos a los mejores, un añito de su vida. Gracias, Jorge. ¿Estarías dispuesto a aceptar algún cargo? Lo que pasa es que también tienes aspiraciones válidas, por supuesto, de postular a la presidencia, y eso haría que se complique la situación, pero te pongo... La jefatura del gabinete, por ejemplo. Exacto, te pongo de ejemplo a ti porque creo que eres una persona que cumpliría con estos requisitos que estamos planteando. ¿Estarías dispuesto Patricia, a pensarlo? No lo estoy buscando, pero te digo una cosa que lo digo para mí y para todos. Ningún peruano o peruana que quiera su país y que sea leal con sus compatriotas podría decir que no en estas circunstancias, a pesar de los pesares. Así es. Porque necesitamos hacer todo lo necesario para enrumbar el país, para salvar vidas, para salir de la pandemia, para generar el empleo que la gente necesita. Me parece que eso es lo prioritario. Yo creo que eso es algo que no se puede, es un deber. La vieja palabra con todo el peso que tiene y que está un poco venida menos. Hay un deber con el Perú. Pero creo que el presidente tiene opciones en mano y que tiene juego todavía, y me parece que ojalá que encuentre sobre todo el razonamiento de unir y de convocar a los mejores, a las mejores. Jorge, gracias por tus palabras. Ojalá esto pegue, ojalá generosidad, por la generosidad, claro, por poner de lado incluso por aspiraciones personales, porque eso es lo que necesitamos. Ya lo vimos una vez, ya hemos logrado hacerlo una vez, lo podemos volver a conseguir. Jorge Nieto, un gusto conversar contigo, en realidad. Hoy día nos has hecho sentir un poco mejor. ¿Para qué te vamos? Nos has hecho sentir que todavía hay esperanza. Gracias, Jorge Nieto. Hay mucha gente que está pasándola muy mal, Patricia. Hay que estar con ellos en este momento. Hay que hacer un ejercicio de solidaridad. Y poner todo nuestro talento al servicio del Perú desde nuestros respectivos lugares.